Contrario al contenido que se sube en este canal, donde comparto historias de mi propia autoría, la siguiente historia fue escrita por Saturdead, conocido por sus girasoles azules. Hace un tiempo atrás creé una lista de reproducción con todas las historias en español de este autor que pude encontrar. Algunas son de canales muy grandes cuyos videos alcanzan decenas de miles de visitas. Otras son de canales tan pequeños que los videos apenas llegan a 20 visualizaciones. Hoy, con el permiso por escrito del propio Saturdead en persona, voy a estar subiendo las historias de su autoría que todavía no fueron traducidas al español con el objetivo de ir completando dicha lista de reproducción. Muchas gracias a Saturdead por su permiso y que disfruten la historia. Una lavadora negra, por Saturdead. Me llamo Mark y tengo un canalito de YouTube donde compro electrodomésticos viejos, los arreglo y los vendo para sacar una ganancia. Lo llevo de la mano con mi esposa Jane para completar mis ingresos y aunque solo tengo unos cuantos miles de suscriptores, es una experiencia bien gratificante. Soy técnico en reparaciones de oficio y Jane es basurera, así que vemos cosas que se desechan todo el tiempo. Les sorprendería la poca paciencia que tiene la gente con sus bienes. Son bien rápidos para deshacerse de cualquier cosa. Así que arreglar cosas y ver que mi trabajo inspira a la gente ha sido lo que me ha mantenido a flote durante la pandemia del COVID. O al menos eso era hasta hace poco. Era la primera vez que comprábamos algo fuera del estado. Habíamos escuchado de una venta grande a un par de horas en auto donde podíamos conseguir un montón de electrodomésticos baratos. Eran los dueños de un restaurante barra hotel que estaban vendiendo casi todo porque iban a demoler el edificio. No es que se fueran a la quiebra ni nada, pero pensaron que era buena idea deshacerse de algunas cosas viejas con la mudanza, principalmente refrigeradores y lavavajillas, pero también algún que otro lavamanos. Yo soy plomero amateur, a lo mucho, pero no hay que subestimar el precio que puede sacar por un buen lavamanos. Fuimos con un remolque y empezamos a abrirnos paso. Había al menos otros 2 equipos ahí, junto con una docena de curiosos. Llegamos justo antes de las 10 de la mañana, pero ya habían saqueado gran parte del patio. Ya no quedaba nada de cosas de cocina, por lo que quedaban principalmente lavadoras y radiadores. Claro, también había un montón de muebles y chucherías, pero no era eso lo que buscábamos. Si tienes un nicho en tu canal, hay que cuidarlo. Mientras uno de los otros equipos se llevaba el último congelador industrial, me puse a mirar las lavadoras. La mayoría eran bien nuevas y en perfecto estado, pero había una que destacaba. Tenía una notita pegada que decía inútil y una carita feliz. Era una máquina bastante normal, probablemente de principios de la década de 2010, pero era completamente negra. El plástico estaba astillado y la puerta frontal estaba completamente rota. Jane la revisó. Era perfecta para el canal. El dueño casi que la regaló. Aparentemente la cosa siempre estuvo en el edificio desde un principio y, desde un principio, ya estaba dañada. No les importó lo suficiente como para tirarla, así que la habían guardado. La cosa no funcionaba, así que pensé que tendría mucho trabajo. Aún así, se veía elegante, y después de arreglarla y agregarle algunos detalles, probablemente podríamos sacar una buena ganancia. El color debajo de la mugre era impresionante, negro sólido, hermosa. También conseguimos algunos electrodomésticos más pequeños y más baratos. Una tostadora Sian de 6 rebanadas, un microondas estilo retro y una licuadora. Si hubiéramos sabido que iba a quedar tan poco, nos hubiéramos evitado llevar el remolque. Manguereamos la lavadora, la cargamos y metimos el resto de los electrodomésticos pequeños en la parte trasera de nuestro auto. Cuando llegamos a casa, le hice una revisión rápida a la lavadora.
Normalmente hago una revisión previa a la grabación solo para ver si es algo que creo que podré arreglar. La mayoría de los daños parecían superficiales y pensé que podría arreglar la puerta con unas cuantas piezas de repuesto impresas en 3D. Ya empezó que podía hacer algo con el color y agregar algunos detalles elegantes. En la habitación correcta casi podía quedar hermosa. Parte electrodoméstico, parte centro de mesa Art Deco. Pasé una semana arreglando una de las tostadoras para un video más corto mientras preparábamos el trabajo en la lavadora. Había tenido una semana ocupada en mi trabajo diario y estaba completamente reservado de martes a jueves, así que no tenía mucho tiempo para dedicarle al canal. Arreglar la tostadora de 6 rebanadas fue un buen punto medio y quedó genial. Decidimos quedárnosla, pero pensamos que probablemente podríamos sacar entre 90 a 120 dólares por ella. Una vez que terminé la grabación final con el texto habitual de me gusta y suscríbete, me emocioné por empezar mi próximo gran proyecto. Tenía un buen presentimiento sobre la lavadora negra. Podríamos sacar algo bueno de ella. Jane me ayudó a terminar la edición de la tostadora de 6 rebanadas y volvimos al trabajo. Empezamos a filmar la semana siguiente. Hice lo de fingir que la lavadora nos la donó un fan y que nunca la había visto antes. Luego la abrimos y revisamos el interior. En realidad no había revisado el interior tan de cerca antes y noté algunos problemas evidentes. Había mucha porquería atascada en las tuberías internas y las conexiones de entrada estaban oxidadas por completo. El agitador estaba un poco suelto y había grietas en el sello exterior del cubo, pero la bomba de agua estaba impecable. Tenía miedo de tener que pedir algunas piezas de repuesto especiales, pero nos libramos barato. Tenían la mayoría en stock o podíamos conseguirlas en la ferretería. Al final, este trabajo sería pan comido. En los días siguientes hice una lista de lo que había que arreglar y lo filmamos en sesiones cortas. Normalmente solo hacemos una especie de montaje con algunas ideas en el camino para comentar. Hablamos más del proceso que de los detalles, pero esta vez hicimos un esfuerzo extra. Todo el video probablemente duraría unos 25 a 30 minutos. Paso a paso la arreglamos y las piezas de repuesto impresas en 3D para la puerta frontal encajaron genial en la segunda impresión. La cerradura funcionó bien y no hubo fugas en el cubo exterior ni en las conexiones de entrada. Me salí con la mía usando las piezas de repuesto que ya tenía, así que la terminamos en unos 3 días. Jane estaba haciendo todo lo posible por encontrar un color que coincidiera con el negro original, pero estaba teniendo problemas. No pudimos averiguar qué tipo de color era del fabricante, ya que este modelo no se vendía más. Era una marca canadiense de Terranova, y no pude evitar preguntarme qué tipo de viaje había hecho esta lavadora para terminar en los bosques de Michigan, Estados Unidos. Arreglé los bordes de plástico astillados con mucho calor y mucha lija y noté que el color negro parecía intensificarse cuanto más trabajaba el plástico. Se lo mostré a Jane y estaba tan confundida como yo. Decidimos que, en lugar de volver a pintarla, simplemente repasaríamos el plástico a fondo con lija y más calor. Era sorprendentemente fácil de trabajar y la capa de abajo era simplemente negro azabache sólido. Jane se dedicó a arreglar algunos adornos de estilo Art Deco con aerosol dorado, mientras yo la arreglaba con algunas luces LED para los botones. Finalmente, nos preparamos para la primera prueba. Preparamos 2 cámaras y metimos una de mis camisetas viejas en la lavadora. La puse en un lavado rápido a baja temperatura. E inmediatamente notamos que algo andaba mal. Lo primero fue el ruido. Hacía un ruido sordo, como si hubiera una fuerte corriente eléctrica pasando por ella. Cada 4 segundos podía escuchar un sonido de trago, como si el agua entrara en oleadas. Era un sonido raro de escuchar en una lavadora.
casi como si estuviera regurgitando el agua. El mayor problema llegó poco después. A través del cristal de la puerta, la misma que yo hice en la impresión 3D, notamos que el agua ahora era completamente negra, como tinta. El lavado duró más de lo esperado y cuando finalmente terminó, mi camiseta era completamente negra. Ni siquiera gris, ni ninguna otra decoloración, sino completamente negro azabache. Filmamos todo y fue una escena bastante decente. Después de todo, mi sorpresa fue genuina. Hicimos una segunda prueba, pensando que debería haber quedado alguna porquería en las tuberías, aunque juraría que las había limpiado a fondo. La volvimos a poner en marcha, esta vez usando mis boxers como sujeto de prueba. Jane hizo una broma sobre que de todas formas necesitaban un lavado mientras veíamos cómo se llenaba la lavadora. Los mismos ruidos de trago, el mismo ruido sordo y la misma agua negra como tinta. Mis boxers quedaron completamente negros. Pasé los 2 días siguientes tratando de encontrar el problema y haciendo varias pruebas fuera de cámara. En todas obtenía el mismo resultado: ruido sordo, trago, luego salía el agua negra. Desarmé la cosa buscando la causa, pero no encontré nada. A estas alturas, si incluso hubiera algo obstruyendo las tuberías, ya debería haberse limpiado. Lo primero raro que noté sobre la máquina fue cuando revisé el agua que salía de ella, después de la lavada. No era negra, no tenía nada de malo, era agua común y corriente. Para que me entiendan, el agua solamente era negra cuando estaba en la máquina. Eso me dejó completamente sin palabras. Había algo que filtraba el agua que entraba, haciéndola negra, y algo que la filtraba al salir, haciéndola normal de nuevo. No tenía sentido. No había nada en la máquina que pudiera haber causado ese tipo de efecto. Incluso revisé las tuberías de nuevo, pero seguía sin hallarle explicación. Mientras hacía la prueba número 14, metí un par de jeans viejos, solo para darme cuenta después de que mi vieja billetera todavía estaba ahí. No había nada adentro, excepto una identificación desactualizada y algunas tarjetas de membresía, pero aún así, no quería que nada se quedara atascado en la lavadora. Esperamos a que el programa de lavado terminara su curso y, como era de esperar, los jeans quedaron completamente negros. Fue impresionante. Pero más impresionante aún fue cuando revisé la cartera. Todas mis tarjetas viejas también se habían vuelto negras. Véanlo. Fue ahí cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Jane y yo decidimos pausar la grabación mientras averiguábamos qué estaba pasando. En los días siguientes intenté reemplazar varias piezas, solo para obtener exactamente el mismo resultado. Ruido de trago, agua negra, todo el rollo. También noté que los detalles pintados con aerosol que Jane agregó comenzaban a desprenderse lentamente con cada lavado, como si el propio color de la lavadora los estuviera rechazando. Intentamos agregar calcomanías de plástico, pintura, más aerosol, pero todo se marchitó y se cayó. Incluso mis luces LED simplemente dejaron de funcionar. También noté otro detalle. Cuando funcionaba, la lavadora se ponía muy caliente, pero muy caliente. El plástico estaba tan caliente que podía presionar mi mano contra él y ver cómo se doblaba con los contornos de mi palma. Las partes metálicas de la parte trasera también estaban lo suficientemente calientes como para hasta freír un huevo. Aún así, no consumía tanta energía. No tenía sentido. Medimos el consumo de energía durante el programa de baja intensidad
y fue sorprendentemente bajo, más bajo que la mayoría de las configuraciones ecológicas en las lavadoras modernas. Quiero decir, si no fuera por convertir la ropa enteramente en color negro, las limpiaba muy bien. A estas alturas me estaba costando entender qué estaba pasando. Una noche, mientras Jane lavaba los platos, jugué con una de las tarjetas negras que había sacado de la lavadora. El negro se había impregnado en el plástico, no era solo una capa de pintura. Entonces se me ocurrió una idea y fui a mi computadora. La tarjeta tenía un chip RFID y quería ver si todavía funcionaba. Conseguí mi lector RFID y pasé la tarjeta por él. La pantalla de mi computadora se puso negra al instante. Pero no era solo la pantalla. Toda la computadora se apagó. Empezó a oler a plástico quemado y me alejé. Unos segundos después, un líquido negro comenzó a salir de la bandeja del DVD. El ventilador de la tarjeta gráfica se volvió loco, haciendo un ruido agudo como si fuera a explotar. Jane se asustó y agarró el extintor. Yo solo estaba congelado, mirando. Esa computadora me había costado unos $1.800 hace 2 años y ahora solo estaba ahí, humeando. Mis archivos estaban respaldados en una unidad externa, pero no podría renderizar ni editar mis videos por un tiempo. Ni siquiera sabía qué iba a decirle a mis seguidores en Twitter. Toda la situación era absurda. Me quedé ahí, con la tarjeta negra en la mano, mientras Jane ahogaba la computadora en espuma. Tuvimos una larga conversación. Yo quería deshacerme de la lavadora y simplemente no pensar más en eso, pero Jane pensó que esto podría ser el comienzo de algo más grande. Decidimos probar cosas y seguir filmando nuestros intentos. En lugar de rendirnos, redoblamos la apuesta. Primero revisamos al fabricante y enviamos algunos correos electrónicos. Aparentemente, nunca había vendido una versión negra de este modelo de lavadora. Se suponía que era blanco huevo y algunas hasta verde menta, pero nunca habían vendido una exclusivamente negra. El personal de atención al cliente estaba feliz de ayudarnos y parecían un poco curiosos ellos mismos, al punto de que nos pidieron el número de serie. Me dijeron dónde encontrarlo. Una vez que supe dónde estaba, fue fácil de detectar. Era 8. Solo el número 8. ¿Solo 8? ¿Ese era el número de serie? ¿Solo un 8? Tuve que enviar una foto al representante de atención al cliente solo para demostrar que no estaba bromeando. Les costó mucho creerme. Nunca habían visto nada igual. Mientras tanto, Jane estaba tratando de lavar diferentes cosas. Mantas, almohadas, sábanas. Todas se convirtieron en un color negro sólido y unificado. Cobertura completa. A modo de broma, intentó meter un osito de peluche. El oso no solo se volvió negro, sino que todas las pequeñas partes de plástico también lo hicieron. Los ojos, que originalmente eran pequeñas bolitas de plástico blanco, eran completamente negros, incluso las costuras, y cuando lo abrimos para revisarlo, la pelusa interna, cada parte del osito se volvió completamente negro azabache. Los ojos ya ni siquiera reflejaban la luz, se habían vuelto negro mate. Exasperada, Jane guardó el osito y emitió uno de sus viejos teléfonos plegables. Intenté detenerla, pero se estaba frustrando. ¿Tiene que haber algún sentido en esto?, me dijo. ¿Algún propósito de por qué está pasando? Estuvimos al lado de la lavadora durante todo el programa. Ruido de trago, ruido sordo, agua negra. Una vez que la puerta se abrió, recogimos el teléfono viejo. Estaba sorprendentemente intacto. Negro sólido, de principio a fin, pero la pantalla funcionaba.
Todos los iconos estaban sin nombre junto con el fondo. Jane negó la cabeza. Me explicó que el teléfono no se había cargado en años. No debería funcionar, pero lo estaba haciendo. Más tarde esa noche, pasadas las 2 de la mañana, me despertó un sonido extraño. Sonaba como una especie de campana, como si el sonido pasara por un filtro submarino. Era claro, pero inquietante. Jane se despertó justo cuando yo me levanté. Me preguntó qué demonios estaba haciendo ese ruido y no tenía una buena respuesta. Cuando salí me sorprendí. Había huellas negras en el pasillo. El osito de peluche se había ido y mi armario estaba abierto. Todas las camisetas negras, mis jeans negros, mis boxers negros, todo se había ido. Almohadas, sábanas, mantas, todo se fue, excepto las huellas que seguían ahí y que me llevaban directamente a la lavadora. El sonido provenía del viejo teléfono plegable tirado en las baldosas del baño justo al lado de la puerta de la lavadora. Una señal de llamada ahogada. Entrando al baño, me agaché para recogerlo, pero retrocedí. Algo dentro de la puerta de la lavadora se estaba moviendo. Tropecé para salir del baño y caí hacia atrás. Mis ojos estaban fijos en esa puerta que yo mismo había impreso. Y se abrió. Una mano negra se extendió hacia el teléfono, lo tomó y lo metió en la lavadora con un chasquido. La puerta finalmente se cerró y así se quedó. Jane salió corriendo con una linterna. Llegó hasta donde yo estaba y por instinto iluminó la lavadora. A través de la puerta iluminada se notaba que estaba vacía. Y sí, se veía vacía, pero yo sabía que todavía había algo ahí. Algo que me estaba mirando fijamente y que ahora estaba enojado. Lo habíamos amenazado tratando de repararlo. Esta era una forma de demostrar que estaba listo para defenderse. Todavía podíamos escuchar el ruido de la campana quejumbrosa del teléfono haciendo eco a través de las tuberías. A la mañana siguiente tiramos a la mierda esa cosa. Jane quería destruirla, pero yo no pude reunir el coraje. Nos deshicimos de ella y corrimos a casa. Las huellas negras todavía estaban impresas en el suelo y tendríamos mucho que limpiar. Una vez que entramos a casa y nos separamos para fregar los pisos, Jane me llamó con un grito. Corrí hacia ella y me señaló lo que estaba viendo. Yo también lo vi. Al final de nuestra cama estaba el osito de peluche negro descansando cómodamente. Véanlo. No sé qué es esto, ni qué significa. ¿Es una advertencia o una ofrenda de paz? ¿Debería recuperar la lavadora? Me siento perdido y Jane está empezando a tener ataques de pánico. Por más que limpiamos, las huellas simplemente no desaparecen. Y a veces, juro que todavía puedo escuchar por entre las tuberías esa campana ahogada, como indicándonos que todavía está ahí.